Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, al único verdadero Dios, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante y como de costumbre, pues vamos a estar respondiendo a muchas de sus preguntas y les invitamos para que ustedes también nos acompañen haciéndonos preguntas, comentarios, en fin, ustedes son los que hacen posible este programa. Nosotros estamos aquí para servirles. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de compartir la fe en ese en quien todo tú lo puedes y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. En este momento, hermano que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra amén significa hágase, hágase, Señor. Que yo no sea yo quien viva, como decía San Pablo, que seas tú, mi Dios, quien vivas en mí. Vacíame de lo que no es tuyo en mi vida, Señor. Vacíame de ese mundo que me aparta de ti. El mundo es bueno, definitivamente, porque tú lo creaste, Señor. Pero a veces tergiversamos lo bueno y lo hacemos malo. El fruto es bueno de un árbol, pero a veces la desobediencia nos lleva a apartarnos de ti. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles discípulos de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor Padre Santo. Ayuda, Señor, a este Hijo tuyo que tanto tú amas y que está tal vez con un pie en tu camino, Jesús, y con un pie en el camino del mundo. Ayúdalo, Señor. Dale la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para que pueda caminar desde este momento en adelante en la victoria de los hijos de Dios, en el camino que nos lleva al cielo, en ese camino que es Jesús nuestro Señor. Bendice, Padre Santo, a esta hija que tanto tú amas. Protégela de todo mal y en sus momentos de desilusión, en sus momentos de debilidad, que ella pueda estar consciente que no está sola, Señor, que tú la estás llevando en tus poderosas y amorosas manos hacia la victoria final que es el cielo. Gracias, oh Dios, por tantas bendiciones que tú nos das. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de compartir la fe con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por este programa y por esta estación de televisión y también pues, de radio que queremos utilizar siempre para mayor gloria tuya. Bendice, mi Dios, particularmente a todas esas personas que han sufrido recientemente de embates naturales que les han pues hecho tanto daño. Tanto huracanes como pues, lluvias muy fuertes, todo tipo de situación que les ha hecho sentir como que un poco olvidado de ti, Señor, sin darse cuenta que cuando tenemos los problemas más serios en nuestra vida, los problemas más difíciles en nuestra vida, los problemas más dolorosos en nuestra vida, es cuando tú más cerca estás de nosotros, Señor, amparándonos y guiándonos y enseñándonos que la vida es hermosa vivirla, pero apegados a lo material, al fin y al cabo nos vamos al barranco, porque no tenemos nada de qué agarrarnos. Pero si tenemos a ti, Señor, nos podemos agarrar de ti, sabiendo, Señor, que tú nos levantarás y nos darás las fuerzas necesarias para comenzar de nuevo. Señor, hay gente que dice por ahí que la fe es una muleta que usan los cojos para poderse valer. Pero la fe, Señor, es grande, es hermosa, es poderosa cuando estamos conscientes de que la fe nos hace estar en tu presencia, llenarnos más y más de ti, Señor, para poder enfrentar la vida, las cosas buenas y las cosas malas, y saber que tú tienes una razón y un propósito para cada cosa, Señor, y ese propósito y esa razón es llevarnos en tus manos santas y poderosas hacia nuestro destino final, Señor, hacia nuestra meta final, que es el cielo. Bendice, Señor, a tus hijas y a tus hijos en este programa y que estemos conscientes que hay una palabra, hermano, hermana, que Dios tiene para ti, una palabra de bendición en este tu programa. Bendito sea, Señor, alabado sea tu santo nombre. A ti la gloria, a ti la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito sea Dios. Doy gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues pidiendo que les acompañemos en
sus necesidades y que oren por ustedes. Con todo gusto, me alegro mucho de que ustedes pongan su confianza en nosotros y que nosotros podamos pues unirnos a ustedes sabiendo que cuando dos o más están reunidos en oración en el nombre de Jesús, pues ahí está Él presente entre nosotros. Perdón. Doy gracias a Dios por María Longoria de Nueva Orleans. María, Dios te bendice. Pide por su tía abuela de 95 años, Mirta González Serrano. Muchas bendiciones para ti y para toda la familia. Félix Javier, el padre Félix Javier, sacerdote retirado que sigue estos programas en EWTN, reza mucho por usted, dice él. Muchísimas gracias, Padre, que Dios te bendiga y gracias por un ministerio bien realizado para gloria a Dios. Cuenta con nuestras oraciones. Hansi Espinal de Choluteca, Honduras, agradece a WTN y al Padre Pedro por el programa Conozca su Fe Católica. Dice que le ha hecho mucho bien verlo y verlo y ha aumentado su fe y ha superado la pérdida de un bebé que tuvo. Cuenta con nuestras oraciones, mija, que Dios te bendiga en abundancia hoy y siempre. Le damos gracias a Dios por Denis Belandia de Colombia, colombiano de Aruba. Dice, 1000 gracias por tanto amor y pastorear el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, mi hijo. Muchísimas gracias. Norma de Mendoza, Dallas, Texas, pide oraciones por su hermano Reinaldo Chavira, que nuevamente está enfermo con cáncer. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y si es la santa voluntad de Dios que puedas sanar y recuperar tu salud muy pronto, que así sea. Le damos gracias por Cristian Eduardo de Chile, que pide oración por su futura vocación monástica en un monasterio trapense. Bendito sea Dios. Saben que yo una vez estuve pensando en la posibilidad de ser monje, pero no continué porque en mi caso particular, y sobre todo aquí en Estados Unidos, yo veía la gran necesidad de los hispanos en Norteamérica de pues sacerdotes que cuidaran de las almas de ellos. Y entonces, pues, delante del Señor en oración, pues, sentí el llamado a ser un sacerdote diocesano. Yo pertenezco a la arquidiócesis de Nueva Orleans, la casa de ustedes. Así que, pero qué bueno que hayan personas que estén en oración por nosotros, particularmente los monjes y los monjes trapenses que dedican gran parte de su día al servicio del Señor y de la comunidad, orando por nuestras necesidades. Doy gracias a Dios por Yolanda Reyes de Bronx, New York, que pide oración ya que padece de artritis en una rodilla. Ay, te compadezco, amiga. Pero bueno, si pudiera, te daría la receta que Dios me dio para usar, que simplemente es semilla de aguacate y alcohol. Y si quieres, pues llámanos o escríbenos cuando tú puedas. Eso es fabuloso, te lo aseguro de todo corazón, que a mí me ha ayudado al punto de que yo no siento ningún dolor. Bueno, también pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook. Algunos de ustedes todavía no se han suscrito a la página. Por favor, no dejen de hacerlo, porque siempre estamos enviando palabras y pensamientos que les puedan ayudar mucho en su crecimiento espiritual. Para comunicarse con nosotros, vayan por favor a facebook.com/Pedro Núñez, facebook.com/Pedro Núñez. Estamos también en X, ¿sí?, que era el antiguo Twitter. Estamos en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, solamente tienen que ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado de perfiles falsos que usa gente para pedir dinero en mi nombre. Eso yo nunca lo haría a través de estos medios que acabo de mencionar. El programa de hoy lleva por título, Toma en serio tu cristianismo. Toma en serio tu cristianismo. ¿Y qué significa tomar en serio nuestro cristianismo? Pues la palabra de Dios nos dice bien claro que tenemos dos opciones. El camino estrecho, que es el camino de Jesús, y es estrecho porque es difícil de caminar en él,
¿Por qué? Porque preferimos hacer lo que nos viene en gana muchas veces, ¿no es cierto? En vez de hacer la voluntad de Dios. Yo no tengo que casarme por la iglesia, al fin y al cabo yo estoy bien así. Yo no tengo que ir a misa los domingos porque al fin y al cabo yo estoy bien así. Ese cura me dijo tal cosa y por lo tanto ya no quiero nada que ver con la iglesia. Hermanos, hermanas, ¿qué nos pasa? Sí, ¿para qué hemos sido bautizados? Para pertenecer total y completamente al cuerpo de Cristo que es la iglesia. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 18, bien claro nos dice, Jesús es la cabeza, sí, pero tú y yo somos el cuerpo. Y un cuerpo como que mal formado, porque no estamos dispuestos a vivir plenamente nuestro cristianismo, es un cuerpo que está roto, un cuerpo que está discapacitado, un cuerpo que realmente no produce lo que pudiera producir si todos nosotros estuviéramos al unísono tratando de hacer lo mejor posible, no solamente para ser buenos cristianos, pero para ser santos. Y por eso la iglesia nos presenta un sinnúmero de santos, hombres y mujeres jóvenes, niños, que a través de la historia han optado por la santidad. ¿Y qué significa la santidad? Significa consagrarme a Dios. Que ya no sea yo quien viva, como dice San Pablo, que ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo Jesús quien vive en mí. Y continúa San Pablo diciendo, por lo tanto, si vivo, viviré para Cristo. No para el mundo, no para hacer lo que yo quiero, viviré para Cristo. Y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo soy de Cristo. A veces yo le pregunto a algunas personas, ¿y estás caminando en santidad? ¿Quieres ser santo? ¿Crees que vas a ser santo? Y me dicen, jaja, se ríen, ¿no? Y no me dan respuesta. Y sobre todo personas que están envueltas en la iglesia. Pero no solamente basta con decir, yo soy cristiano católico, yo fui bautizado, yo he ido a la iglesia. Yo era monaguillo cuando era niño, ¿sí? Hermano, hermana, eso no es suficiente. Ser cristiano de pura cepa significa ser un reflejo de Cristo. La palabra de Dios en Hebreos 12:14 me dice, no hay cielo sin santidad. Eso me lo dice a mí y te lo dice a ti también. No hay cielo sin santidad. Quiere decir que tenemos que esforzarnos con la gracia que Dios nos da día tras día para ya no vivir como el mundo, para ya no ser tan mundanos como hemos sido anteriormente, sino para vivir un estilo nuevo de vida. Y ese estilo nuevo de vida es el mismo Jesucristo que nos enseña el camino, que al fin y al cabo Él es el camino que nos conduce al cielo. En Lucas capítulo 6, versículo 40, la palabra de Dios nos dice que el discípulo no puede ser diferente al maestro. Esto es fabuloso. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Una vez le preguntaron a Albert Einstein que si fulano y fulano eran sus discípulos. Y él dijo, no, pues ellos vienen a la clase, pero mis discípulos no son. ¿Por qué? Porque él sabía que el discípulo tiene que tratar por lo menos de actuar como el maestro, de vivir como el maestro, de hablar como el maestro, y sí, ¿por qué no? Hasta de sentir como el maestro. Para Einstein era muy importante que sus estudiantes fueran como él. Imagínense entonces, el Señor Jesús, ¿cuánto más no querrá que tú y yo seamos como Él? Y por eso dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Eso es una falacia bíblica. No existe un discípulo a medio. O eres o no eres. Por eso en el libro del Apocalipsis bien claro nos dice el Señor, o calientes o fríos. Porque los tibios que pasa, Él los expulsa de su boca. Y la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, ¿dónde estoy yo en mi relación con Cristo? ¿Soy yo de verdad un discípulo de Jesús? ¿Estoy tomando en serio mi cristianismo? A mí me gusta mucho, y esto yo sé que no tengo tiempo, pero me gusta mucho la historia de José Sánchez del Río, un niño de 14 años. Él no solamente amaba a Jesús y a la Virgen María, pero dio su vida por su fe en Jesús. A él, su padrino, trataba de persuadirlo para que dejara la fe. Y le prometía un montón de cosas, que si escuelas en tal lado, que si viajes a Estados Unidos. Y él decía que no, que él nunca iba a traicionar su fe, que nunca se iba a apartar de Dios, porque él quería vivir plena y totalmente en relación con Dios. 14 años, imagínense ustedes.
Pues, ¿qué es lo que hacen? En el tiempo de Plutarco Calles, lo meten en una cárcel. Y la cárcel era el lugar donde él había sido bautizado. Y bueno, pues ahí lo maltratan y todo, y él sigue diciendo que él cree en Jesucristo. Y cada vez que podía decía, viva Cristo, viva Cristo, viva Cristo Rey. El caso es que el padrino y los demás se ponen reconociendo que este muchacho es imposible de cambiar, y le dicen que lo van a matar. ¿Y saben lo que hacen? ¿Saben lo que hacen? Agarran las plantas de sus pies y le quitan el pellejo con un cuchillo. Le van quitando. Esto es horroroso, hermanos. Tiene que haber dolido terriblemente. Pero él, sin embargo, seguía gritando viva Cristo Rey. Y bueno, pues después que le quitaron la piel de sus plantas, de los pies, tiene que caminarse al cementerio donde lo van a ejecutar. Y ahí está el lugar, el hueco donde va a ser enterrado. Y le dice al padrino, cambia, acércate a nuestro ideal, deja de creer en cosas que no existen, deja de creer en Dios, si no te van a matar, te van a matar. Y bueno, pues para no hacer bulla, para que nadie se entere de lo que está pasando, uno de los soldados le mete un cuchillo en su estómago. Y él gritaba, viva Cristo Rey, y otro cuchillo en el estómago, viva Cristo Rey. Y ya se dieron por vencidos. Y agarraron una pistola y antes de disparar, el niño de 14 años volvió a gritar, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. ¡Pau! ¡Pau! Y ahí murió un mártir, ahí murió un santo, ahí murió una persona que estuvo dispuesta a vivir su cristianismo en su máxima potencia. Tal vez el Señor no pida tanto de ti y de mí, pero sí pide que tomemos la decisión más importante de nuestra vida, de dejar de ser mediocres en nuestra relación con el Señor Jesús y de estar dispuestos a darlo todo, aún hasta nuestra propia vida, por amor a Cristo Jesús. Entonces el mundo notará que somos diferentes y a través de nuestro ejemplo de vida, de nuestro testimonio de vida, ojalá tu familia y la mía cambie. Y un día, en el nombre de Jesús, todas rodillas se arrodillen, los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Dios les bendice. Tenemos una pequeña pausa, pero el número telefónico quiero compartirlo con ustedes, es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Llámenos con sus preguntas, sus comentarios. Estamos aquí para servirles. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Ya regresamos. Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, al que vive y quiere vivir en ti en su total plenitud, y su nombre es Jesucristo. Tenemos en estos momentos, hermanos y hermanos, una llamada de Dulce desde Georgia. Dulce, ¿me escuchas? Sí, padre, aquí estoy. Gracias por tomar mi llamada. Bienvenida, Dulce, adelante, por favor. Mire, padre, espero ser breve. Soy una mamá de cinco hijos, casada por 34 años. Felicidades. Mi cuarta hija nació con una discapacidad. Ella era una niña feliz cuando era niña, cuando no se daba cuenta de su discapacidad. Ella es un milagro de Dios, ha desafiado todos los pronósticos médicos. Ahora tiene 19 años y está estudiando para trabajadora social. ¡Qué bien! Ella usa silla de ruedas, padre. Ella cayó en una depresión, padre, hace como unos 3 meses, una depresión muy severa que dejó de creer en Dios, no quería saber nada de Dios, y un día ya no pudo con su depresión y me dice, mami, dice, yo estaba sola en mi cuarto y yo solamente corrí y caí a los pies de Jesús. Dice, Gloria a Dios.
Y le dije, ya no puedo más, ya aquí estoy, yo soy tuya y yo no sé qué vas a hacer con esta depresión, pero yo ya no puedo, me rindo a tus pies. Amén. Mi hija no puede caminar, padre, no sé si fue una visión o no sé qué pasó, no me puede explicar. Entonces me hace preguntas. Ese día cuando le pasó esto me dice, mami, yo veo ahora todo diferente, toda la vida es bonita, mira todo alrededor mío, está precioso. Gloria al Señor. Ese día ella se pasó toda la tarde leyendo la Biblia y me pidió una Biblia. Ella se enamoró a través de Dios, pero ahora la pregunta, ella siempre me pregunta, padre, dice, mira, dice, yo ya leí la Biblia, dice, y a mí lo que no entiendo, ¿me puedes explicar? Donde dice que el día la cita bíblica donde Jesús dice, no los conozco, aléjense de mí. Dice, ¿cómo puede Evangelio ser, según San Mateo capítulo 7, sí. Sí, padre. Dice, dice, ¿por qué no me la explicas? Porque no la puedo entender. Dice, como un padre amoroso que dice que te ama, vas y le tocas la puerta y no te conoce. Si tú a veces, mami, cuando nos sentamos mal, te enojas con nosotros y como quiera nos abrazas. ¿Y por qué? Explícame esa cita bíblica, padre, y yo quiero que usted se la explique. Con todo gusto. Con todo gusto. Es una forma hebrea de decir no hay relación entre nosotros, eso es. Pero no porque el Señor no quiera la relación, sino porque la persona ha optado por alejarse de Dios y vivir en el mundo sin Dios. Es decir, hay dos caminos, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El camino angosto, que es el camino de Dios, es angosto porque tenemos que hacer sacrificios, cosas que nos gustan hacer, que si me quiero drogar, me drogo, si me quiero pues acostar con fulano o con mengano, lo que sea, lo puedo hacer. Si quiero ser infiel, lo soy. Es decir, ese es el camino del mundo. Haz con tu vida lo que a ti te dé la gana, ¿verdad? Si eres hombre, quieres estar con otro hombre, si eres mujer, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, el camino del Señor es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor bien sabe que nuestra meta es la santidad, no es vivir mediocremente nuestro cristianismo. Entonces, Él habla de la puerta angosta, del camino angosto y del camino pues ancho y la puerta ancha. Y Él dice que hay dos opciones en la vida. Entonces, cuando nosotros optamos por el camino del mundo, Dios nos dice, no te conozco, porque es decir, Él conoce algo mejor que hay en ti y que hay en mí, que lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos. Yo hace poco tuve una especie de choque con un hermano aquí en WTN y yo le dije, no te conozco, no conocía su manera de actuar. Es decir, porque siempre lo había percibido yo de una manera muy diferente, muy afable, etcétera, ¿no? Entonces es una expresión, no quiere decir que no conoce a este pecador, no conoce a esta persona, por el contrario. Y lo que dice, por ejemplo, el Señor en el mismo Evangelio, en el capítulo 7, versículo 21, dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es decir, ¿cuánta gente no dice, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, pero su vida, la forma en que viven su vida es incoherente con lo que ellos profesan decir? Dice, para entrar en el reino de los cielos, más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y hacer la voluntad de Dios muchas veces no es fácil. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos realizado muchos milagros. Entonces yo les diré, ciertamente nunca los conocí. No los conozco. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios, no vivían su cristianismo y por lo tanto termina diciendo, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Porque al fin y al cabo, la decisión es del ser humano, no es de Dios. Dios quiere que vivamos unidos a Él, Dios quiere que caminemos en su camino, Dios quiere que seamos santos como Él es santo. ¿Y qué significa la santidad? Nuevamente, hacer la voluntad de Dios, estar consagrados a Dios, el poder decir como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí, ya no es el mundo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Pero hay personas que optan por decir, yo soy cristiano, yo soy católico, pero yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Y el Apocalipsis capítulo 3 de nuevo nos va a decir, o calientes o fríos, los tibios los expulso de mi boca.
Muchísimas felicidades por tu muchacha, por tu niña, por esa prenda maravillosa que Dios te ha dado en ella, y que ella pues esté consciente de que ha estado en el camino del mundo, y ese camino del mundo la ha llevado a la depresión, la ha llevado a sentir que su vida no tiene sentido. Y no estoy hablando del camino del mundo en el sentido de que ha hecho nada malo, en el sentido de corporalmente, ¿no? Pero ha estado en el camino del mundo en el sentido de que ha optado por rechazar a Dios y por caminar sin fe. Y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano, porque pelea con cualquiera. No está bien que peleemos, pero pelea con cualquiera. Pero nunca pelees con Dios, porque siempre vas a perder. La felicito, le dices, por favor. Y te felicito a ti, mamá, porque yo sé que tú has sido un bastión, tú has sido un ejemplo para ella, tú has sido un pilar para ella, para seguir llevándole más y más a los pies de Cristo Jesús. Que en vez de mirar su incapacidad, que pueda ver las maravillas que Dios está haciendo en ella y las maravillas que Dios va a continuar haciendo en ella a medida que ella siga siendo una persona más y más de fe y una persona que vive más plenamente su relación con Cristo. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico listo con la pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, a usted le hicieron la pregunta si los muertos deben ser sepultados o cremados. La cremación apareció con los egipcios que vivían fuera de la única ley santa. Ellos conducían su vida adorando dioses por inspiración del dios Baal como deidad fenicia, cartagineses y sirios y dios falso. Ellos tenían en sus sacrificios el símbolo del fuego purificante. Dios le promete ayuda divina a Moisés y Josué en Josué 1:3 para derrotarlos. Nunca lo olvidaré. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó siendo su cuerpo colocado en un sepulcro para luego la resurrección. El Evangelio según San Mateo 23:27. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de impurezas. En Cristo Jesús, Leopoldo Loyola, de Lima, Perú. Leopoldo, estás bien confundido, hermano, bien confundido. Primero que todo, somos polvo y regresaremos al polvo. Vamos a ser polvo, ya bien sea que nos coman los gusanos o ya bien sea que seamos incinerados. Si lo hacemos con reverencia, como pide la Iglesia, y si lo ponemos en una urna, los restos, como pide la Iglesia, y si los ponemos en un cementerio, como pide la Iglesia, está bien hecho. Por favor, no me digas que tenemos todos que ser sepultados. Aquí en Estados Unidos, el funeral con la sepultura es inmensamente caro, carísimo, ¿sí? Y hay mucha gente que no puede costear ese gasto. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? La forma más adecuada, hacerlo con reverencia y, pues, hacer que esa persona, su cuerpo sea incinerado para poderlo poner en una urna y llevarlo al cementerio. No dejarlo en casa. Dejarlo en casa es fatal, es malo. ¿Por qué? No solamente porque estamos pues yendo en contra de lo que pide la Iglesia, que es que se entierre con reverencia, pero al mismo tiempo es como que el no dejar ir a la persona que vaya al encuentro con Dios, y no desde el punto de vista espiritual, sino que desde el punto de vista psicológico. Yo sigo agarrado, aferrado a esa persona, no la quiero dejar ir. Y eso es un problema para la persona que se queda con la urna en su casa. No hagan eso, por favor, no está bien. Muchos símbolos cristianos fueron anteriormente paganos. El bautismo fue, antes de Juan Bautista, fue en muchos lugares un lugar pagano, una obra pagana. Sí, y cuando hablamos de pagano, hablamos de que creían en otros dioses, no creían en el Dios único y verdadero del cual nosotros creemos. Y, por ejemplo, en la antigua Babilonia se usaba el bautismo. En la India todavía se usa el bautismo, pero es para espantar demonios, para espantar las cosas malas que pueden haber. Es decir, es hasta cierto punto, pues, superstición. Y la superstición nada tiene que ver con Jesucristo ni con la iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia Católica. La otra cosa, la cruz. La cruz para muchos, antes de Jesús,
era símbolo pues, de prosperidad, símbolo de riqueza, etc. Así, era usada como superstición. Ya cuando viene Jesús, entonces la cruz es utilizada por los persas para que la persona que va a ser crucificada en ella no toque el suelo con sus pies y por lo tanto no infecte el suelo con sus crímenes y con sus malos comportamientos. Entonces es el giro que se le da a algo que era anteriormente pagano y que ahora se convierte en el caso de la cruz, igual que el bautismo, en una gracia de Dios. Tanto así que San Pablo llega a decir en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, y lo quiero leer para que pues, te acuerdes bien de esto, dice lo siguiente: bien es cierto que el lenguaje de la cruz es una locura para los que se pierden, es una locura. ¿Cómo decir que la cruz es de Dios? ¿Cómo decir que la cruz vale la pena aferrarse a ella, etcétera? Es una locura. Pero sin embargo, para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. En referencia al bautismo, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? ¿Qué es lo que le dice a Nicodemo? Y este es Jesús hablando, este es Dios hablando. Dice, en verdad les digo que nadie puede entrar en el reino de Dios a no ser que nazca de nuevo, de arriba. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede renacer un hombre viejo ya como yo? ¿Quién puede volver al seno de su madre? Y Jesús le dice, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, comenzando con el bautismo, recibimos el Espíritu Santo, el poder de Dios, sí, para poder caminar día a día, haciendo la voluntad de Dios. Caminar día a día de acuerdo a lo que sabemos Dios nos pide. Caminar día a día en el camino de la santidad, que siempre será nuestra meta y el propósito de nuestra vida. Unión con Dios para siempre. Jesús le dijo, hay que renacer del agua y del Espíritu. No puedes entrar en el reino de Dios. Los que nacen de la carne es carne, pero los que nacen del Espíritu es Espíritu. Entonces, por el amor de Dios, no digas que ese símbolo o esa acción que es la de incinerar un cuerpo es pagano y que somos en alguna forma fariseicos y somos sepulcros blanqueados. Yo sé que no lo quisiste decir para no ofender, pero al fin y al cabo tus palabras conllevan ese tipo de juicio y no es correcto, no es correcto. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Buenas, padre. ¿Por qué el sacerdote lee el Evangelio en el ambón y no en el altar? ¿Está prohibido leer el Evangelio en el altar? Soy María, desde Venezuela. María, Dios te bendice. No que esté prohibido, pero son dos liturgias diferentes. La liturgia de la palabra, que tiene su lugar, tiene su trono y es el ambón, y la liturgia de la Eucaristía, que tiene su lugar y tiene su altar. Son como pues dos especies de tronos, si se quiere decir así, y los dos son importantísimos, pero por supuesto el segundo es más importante que el primero, porque en el primero escuchamos, ¿sí?, la palabra de Dios. Es la celebración de la palabra de Dios que se nos da a nosotros, ¿para qué? Para que podamos caminar en el camino de ese que es la palabra, de ese que es la vida, de ese que es la resurrección, de ese que es la meta de tu vida y la mía, que es Jesucristo. Entonces, escuchar la palabra. Y yo les invito a ustedes de todo corazón que antes de ir al templo, antes de ir a la iglesia, por favor, que estén familiarizados con la palabra que se va a proclamar en ese día. Porque si no, nos entra por un oído y nos sale por el otro, y después, ¡ay, qué aburrido! Pero aburridos nosotros. Y somos aburridos, ¿por qué? Porque no nos preparamos adecuadamente para entrar en ese espíritu de celebración que es capaz de transformar nuestras vidas, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo en su palabra y en la Eucaristía. ¿Se imaginan qué fabuloso el estar conscientes de que esa segunda liturgia, que es la liturgia de la Eucaristía, en que el Señor Jesús transforma a través del sacerdote un pedazo de pan y un poco de vino en su cuerpo y en su sangre? ¿Para qué?
No le bastó al Señor dar su vida por nosotros en una cruz en el Calvario, sino que cada vez que lo recibimos, recibimos a ese que es el pan vivo bajado del cielo, que quien lo come, dice Él, y lo promete, vivirá para siempre. Dios no dice mentira. Tanto así que muchos de sus discípulos, muchos de los cristianos que lo rodeaban, al escuchar esas palabras, dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66, comenzaron a retirarse. ¿Cómo nos va a dar de comer su carne, su sangre? Eso es horroroso, me imagino que pensaban. Y sin embargo Jesús los dejó ir. ¿Y por qué los dejó ir? Porque él bien sabía que él no estaba hablando simbólicamente, que lo que él estaba diciendo era la pura y santa verdad. Y por eso le pregunta a sus más cercanos discípulos, a los apóstoles, ¿y ustedes también quieren dejarme? Jesús estaba dispuesto a que todos se fueran, pero iba a mantener la verdad. Hoy día se habla mucho, y sobre todo cristianos supuestamente, no, porque eso es un símbolo, eso no es cierto. Pero ¿quién eres tú para decir que no es realidad? Cuando el Señor lo dice repetidamente, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tiene vida en sí. Pero el que come de mi carne y bebe de mi sangre vivirá para siempre. Y sin embargo, no, eso es un símbolo. Bueno, podemos decir entonces que Jesús es un símbolo, que no existió. Y podemos decir que la persona que tienes enfrente a ti es un símbolo, todo es un figmento de tu imaginación. Eso no es de Dios. Eso es el mismo Satanás. Por eso, de nuevo, si nosotros decimos que somos cristianos, que se nos note, hermanos. Si decimos que somos católicos cristianos, que se nos note, hermanos. No solamente basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 7, pero tenemos que vivir nuestro cristianismo en su totalidad, en su plenitud. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Tan sencillo como eso. Entonces, la liturgia de la palabra ocupa un lugar predilecto en el templo, en la Santa Misa, y la liturgia de la Eucaristía, que es la cúspide de la celebración, en que vamos a recibir nada menos y nada más que el mismo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para alimentarnos, para que podamos perseverar en nuestro caminar de la mano de Jesús hacia la meta que es la vida eterna, que es la salvación, que es el cielo. Podríamos hablar mucho más de esto, pero suficiente por el momento. Tenemos una llamada telefónica de Felipe de Guanajuato, México. Felipe, ¿me escuchas? Felipe se durmió. Felipe, ¿me escuchas, Felipe? Sí, padre, quisiera saber... bueno, ahí está Felipe. Bienvenido, sí, padre, Felipe. Gracias, padre, gracias. Quisiera saber por qué uno cae en los escrúpulos y cómo podemos salir de esta debilidad. Los escrúpulos no son malos. Ahora, el exceso de escrupulosidad sí es malo. Y el exceso de escrupulosidad sucede cuando pasan dos cosas. Primero, crees que no eres suficiente bueno y por lo tanto que no importa lo que hagas, vas a hacer siempre el mal. Eso le pasaba mucho a Martín Lutero. Y por eso él buscaba, ¿verdad? Me voy a salvar yo, entro a celebrar la misa y entro pecador y salgo de la Santa Misa y salgo pecador y no me voy a salvar y voy al infierno, etc. Hasta que lee un pasaje en la Santa Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si crees que Jesús es el Señor y que resucitó entre los muertos, serás salvo. Se agarró de eso. Eso hay que decir, yo no necesito entonces nada más para entrar en el reino de los cielos, solamente el estar consciente de que sí, Jesús me salva y yo por fe acepto la salvación que Dios me da. Pero eso es ilógico, eso no tiene sentido. Así que vamos un paro en estos momentos, una pausa, pero regresamos de la otra parte del río, ¿sí? Así que no se vayan. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos, por favor, no se vayan. Y tú tampoco, Felipe, quédense con nosotros.
glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, y el nombre es Jesús. Y la palabra Jesús significa Dios salva. Pero si bien es cierto que la salvación es un don maravilloso de Dios, es lo más importante que podemos esperar en nuestra vida, la salvación también pues hay que ganársela, ¿sí? ¿Y cómo la ganamos? Pues abriendo nuestro ser a ese don maravilloso que es la salvación para poderlo hacer nuestro. Comenzando ¿cómo? Viviendo en santidad, caminando en santidad, sí, no a medias. Dios no quiere gente buena, hermana, hermano, Dios quiere gente santa. Que más y más imitemos a ese que es el santo entre los santos, que es Jesús el Señor. Y por eso la iglesia nos da santos que en alguna forma imitaron a Jesús y que son personas que ya están en el cielo y que son dignas de imitar. Hablando acerca de Felipe y la escrupulosidad. ¡Wow! Esa palabra me salió bien, escrupulosidad. Sí. El caso es que el ser escrupuloso al máximo es malo. ¿Por qué? Porque sufrimos demasiado y Dios no quiere eso. Y se convierte como que una psicosis, ¿no? Es decir, soy así, no puedo ser mejor, no puedo ser una persona buena. Y podemos caer muy fácilmente en el abismo de la desesperación y de la impotencia ante la posibilidad de ser mejores cristianos. Pero por otra parte, hay quienes no tienen escrúpulos en absoluto, y eso tampoco es bueno, porque, ¿y tú no tienes pecado? No, yo no tengo ningún pecado, yo estoy bien. ¿Ningún pecado, seguro? ¿No has pecado en hace algún tiempo? No, yo estoy bien. ¿No te vas a confesar? No, yo no tengo que confesar. No, yo estoy bien. Es decir, los extremos son malos. Entonces, pedirle mucho al Señor que te quite esa ansiedad, si es que la tienes, de una escrupulosidad exagerada y que sí te haga entender de que pues hay que seguir buscando una relación más íntima con el Señor y al mismo tiempo pues un grado de santidad más elevado, pero al mismo tiempo sin llevarnos al propio abismo pensando que nunca voy a ser mejor. Yo conocí a un señor que decía, yo sé que voy al infierno. Yo sé que voy al infierno. Y qué triste, un hombre bueno, un hombre de Dios, y a misa todos los días. Y yo traté de convencerlo de que, de verdad, él tenía un exceso de escrupulosidad. Y creo que al fin y al cabo pues, logró balancear su situación, porque sí se puede con oración y con la recepción de la Santa Eucaristía y con consejos espirituales. Pero por un tiempo de su vida él pensaba que él iba al infierno y que no había solución para él. Así que ánimo y adelante, Felipe, y aquellos que me están escuchando que sienten pues que tienen más o menos las mismas situaciones, por favor recuerden que creemos en un Dios misericordioso y en un Dios de oportunidades, y si de alguna forma pues hemos hecho algo incorrecto, pues a corregirlo y a caminar más cerca de la mano de Jesús. Que Dios nos bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola Padre, soy de Colombia y veo mucho las Eucaristías del Santo Padre. Mi pregunta es por qué él, aunque preside las Eucaristías pontificias, no celebra desde el altar. Tengo entendido que por su problema de rodilla, pero recuerdo que San Juan Pablo II sí lo hacía desde la silla de ruedas y con mayor dificultad física que Francisco. ¿Hay alguna razón en especial? Bendiciones, Padre. Raúl. Raúl, que Dios te bendiga. Pues la razón principal tú lo acabas de decir, es decir, el Papa tiene 80 y tantos años, bastante largos. Yo no podría hacer todo lo que hace el Papa, es imposible. Yo no podría hacer los viajes que hace el Papa a su edad, imposible. Es decir, a veces pedimos demasiado de una persona, ¿no crees? En el caso del Papa, pues él tiene todo el derecho, él es el celebrante principal, punto, de cualquier liturgia que se ofrezca en el Vaticano o en sus alrededores. Él es el obispo de Roma. Y él pues es el celebrante principal siempre. Él puede delegar a un obispo, a un arzobispo, un cardenal, para que tome su lugar en la consagración, en el momento en que se transforman el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Él usualmente cuando ya está muy malito, que se siente muy mal, él se queda sentado y hace lo que se llama la liturgia de la palabra, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que es la parte primera, ¿sí?
Y después la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía, pues se la asigna a alguien a que lo haga. El Papa San Juan Pablo II tenía un carácter supremamente fuerte y a pesar de los embates de la vida, él nunca claudicó. Él decía que Jesús no se había bajado de la cruz, que él tampoco se iba a bajar. Pero sin embargo, por ejemplo, tenemos un personaje fabuloso también, como fue Benedicto XVI, y él pues se bajó de la cruz, y con toda razón, porque él sentía que ya no iba a dar lo que podía dar siendo mucho más joven, y él necesitaba retirarse. Y está bien, es decir, tienes los dos contrastes frente a ti. Uno que hasta su muerte él estuvo celebrando la Santa Misa, y el otro que ya celebró la Santa Misa, pero de una forma privada, no pública, que fue el Papa Benedicto XVI. Así que el obispo de Roma actualmente, el Papa Francisco, pues ha agarrado de los dos, y parte del tiempo cuando se siente muy mal, pues hace que la liturgia, la palabra, él la dirija, pero él también está dirigiendo la liturgia de la Eucaristía, aunque él no la presida en ese momento. Ojalá que esto te haya ayudado. Tenemos un correo electrónico en estos momentos. Adelante con la pregunta, por favor. Buenas, Padre Pedro. Gracias por todos sus conocimientos. Después de realizar el sacramento de la confesión, si la penitencia es por varios días, ¿se puede comulgar ese mismo día o uno debe realizar toda la penitencia y después comulgar? Gracias. Desde Venezuela, Alexa. Alexa, muy interesante tu pregunta. Depende del pecado y depende de la penitencia. Por ejemplo, si yo he robado un banco por la cantidad X, sí, y me dice el sacerdote que hasta que no devuelva esa cantidad, que no puedo recibir la Santa Eucaristía. Pues si ese es el mandato que él me da, lo tengo que obedecer. Ahora, si yo, por ejemplo, he estado hablando mal de diferentes personas y el sacerdote me pide que vaya a cada una de ellas y le pida disculpas, le pida perdón, y el proceso es bastante largo, ¿puedo yo recibir la Santa Eucaristía? Pues por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tienes la mejor intención de llevar a cabo la penitencia que se te ha encomendado. Así que depende de la circunstancia en que tú estás, es que vas a poder sí recibir la Santa Comunión haciendo al mismo tiempo la penitencia, o esperar a que termine la penitencia para poder entonces recibir la Santa Eucaristía. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Saludos desde Honduras. ¿Qué es la gloria de Dios? Jorge Humberto. La gloria a Dios, mi hijo, no es otra cosa sino que la plenitud, la fabulosa experiencia que lo llena todo, que lo puede todo, que lo sobrepasa todo, es el poder experimentar a ese que no deja un ápice de un pequeñísimo espacio en tu ser de la plenitud de quien es Él, de su amor, de su paz, de su grandeza, de su omnipotencia, todo lo que puedes imaginar y mucho más todavía, porque ojos no han visto y oídos no han escuchado las maravillas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Entonces, cuando hablamos de gloria a Dios, estamos hablando de lo más grande y aún nos quedamos cortos porque es mucho más todavía lo que realmente Dios es. Entonces, cuando nosotros damos gloria a Dios, es tan sencillo, porque hay una gran diferencia entre la gloria a Dios y el darle gloria a Dios. El darle gloria a Dios significa hacer su voluntad. Tan sencillo como eso. Podemos cantarle, podemos, no sé, manifestar nuestro amor por Él, pero lo importante es vivir según su santa voluntad. Eso es lo que es la gloria a Dios. Acuérdense, hermanos y hermanos, ya al concluir este programa, acerca del peregrinaje maravilloso, poderoso, transformador a Italia. Iba a decir a Tierra Santa. No, Tierra Santa todavía no se puede ir. Desafortunadamente, algún día, si Dios quiere, sí. A Italia. Vamos a estar en lugares muy hermosos y ojalá que ustedes nos puedan acompañar. Vamos a estar con el favor de Dios en Roma. Visitaremos las 4 basílicas mayores del mundo que se encuentran en Roma, son preciosas. Vamos a estar también en la audiencia general del Papa Francisco. Vamos a ir a San Giovanni Rotondo, que es donde está el cuerpo incorrupto de San Pío de Pietrelcina. Vamos a estar en Asís, que es donde está el cuerpo incorrupto de ya futuramente el beato Carlo Acutis. Vamos también a ir por la costa amalfitana, vamos a ir a Capri, a Sorrento,
Montserrat Castel Gandolfo y mucho más. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco, número telefónico. Ella es la encargada de la oficina de viaje. Para nosotros es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. También quiero decirles que voy a estar en San Antonio, Texas, con el favor de Dios, el día 17 de agosto, en el encuentro de parejas con el lema permanezcan en mi amor. Qué hermoso, ¿verdad? Permanezcan en mi amor. ¿Y quién necesita de permanecer con más fuerza y poder en el amor de Cristo? Pues todos. El que piense de otra manera, pues ya o está en el cielo o no tiene nada que ver con Dios. Tan sencillo como eso, porque Dios es amor. Eso va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Banquet Hall del Columbus Club. Sí, así que va a ser ahí. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 210-385-8348. Repito, 210, que es el área, 385-8348. Y también decirles que voy a estar en Baton Rouge, en el casi que el portal de Nueva Orleans. Baton Rouge es la capital de Luisiana y voy a estar allá con el favor de Dios el viernes 23 de agosto en el evento de evangelización y sanación con el lema Dios de Milagros, Dios de Milagros, a realizarse en la Iglesia Inmaculada Concepción a partir de las 6 de la tarde. Habrá misa, hora santa, prédicas, mucho más. Así que para mayor información, por favor, comunicarse con Mari Joya, número telefónico 225, y el número telefónico es el 235-4268. 225-235-4268. Espero verlos para allá, si Dios así lo permite. Y bueno, pues así vamos llegando a la conclusión del programa de hoy, hermanas y hermanos. Escríbanos con sus preguntas a la siguiente dirección, padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Esperamos sus preguntas y comentarios como lluvia de mayo. Y la lluvia de mayo, sobre todo para los campesinos, es el tiempo en que pueden estar seguros de que van a tener un buen cultivo. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, la santidad es tu meta y la mía también. Vayamos con Dios. Dios siempre irá con nosotros. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.